Cuando el que había sido ciego y había sido curado les empieza a decir que lo curó Jesús, ellos se enfadan. Cuando él le dice, oye, ¿no querréis ser sus discípulos? Ellos lo insultan. Cuando ellos dicen, pero no puede ser porque él es un pecador, nosotros creemos en Moisés, pero a saber de quién viene y de qué parte habla, él dice, yo solo sé que nadie hace las cosas que este hombre hace si Dios no está con él. Él ya había, como digo, ya había multiplicado panes y peces, convertido el agua en vino, andado sobre las aguas, sanado al paralítico del tanque de Betesda. Y ahora el ciego dice, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, hasta donde yo he escuchado, me han enseñado, hasta donde yo sé y conocemos, nunca hemos visto a ningún hombre sanar a alguien de nacimiento, ciego de nacimiento. Y este hombre lo ha hecho. Así que, obviamente, tiene el respaldo de Dios. Ese es el diálogo que están teniendo. ¿Y qué terminan haciendo? Tú eres un pecador y nosotros aquí maestros, y nos vienes a nosotros ahora a poner la palabra delante y a enseñarnos lo que dice la Escritura. Y lo echaron fuera. Él presentó argumentos bíblicos. ¿Verdad? Él le dijo, la Biblia muestra que Dios respalda a los suyos, la Biblia muestra que ningún hombre había sido curado siendo un ciego de nacimiento, él habla de lo que ellos sabían de la palabra, de lo que ellos enseñaban de la palabra, pero como ellos no podían refutar la palabra, lo echaron, lo insultaron, lo echaron fuera. Muchas personas van a pastores de malas iglesias a decirle, pastor, pero ¿por qué todo el mundo está hablando en lenguas si la Biblia dice que hable 1 o 2 o máximo 3 en orden y con intérprete y si no que se callen? Pastor, ¿por qué hay esa persona ahí predicando cuando la Biblia dice? Pastor, ¿por qué esa hermana está haciendo eso cuando la Biblia dice? Pastor, ¿por qué esos hermanos que están en fornicación están en la alabanza cuando la Biblia dice? Y cuando un mal pastor, cuando un falso maestro es confrontado con la Biblia, hace lo mismo que estos escribas y fariseos, te echa fuera. ¿Qué te empezará a decir? Te falta revelación, cuidado con la letra, cuidado porque la letra mata y el espíritu vivifica, cuidado con el espíritu de rebeldía. Incluso algunos se ponen en el púlpito a decir, hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu de confusión que te pone contra tus líderes, y tú dices, no, yo solo quiero que me expliques con la Biblia. Pero cuando tú das argumento bíblico y el de delante no tiene argumento bíblico, ¿de qué va a hablar? De revelación, de que está a otro nivel, de lo sobrenatural, del espíritu, pero no te dice, mira, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Y al final prefieren echarte fuera, gritarte, enfadarse, insultarte y decir 1000 cosas contra ti cuando no tienen argumentos bíblicos para poner delante y explicarte. Por eso hay muchas personas en sus congregaciones que pasan de ser un buen hermano a un rebelde. Pero no rebelde porque han sido rebeldes. Y eso es lo peor. Porque hay gente que es rebelde a Dios, que están en esas iglesias, pero como son fieles a los pastores, sobre todas las cosas, les da igual a los pastores que sean rebeldes ante Dios. Pero si una persona solamente le pide al pastor que le explique con Biblia por qué lo que está pasando ahí no lo ve en la Biblia, el pastor lo va a ver rebelde a él. ¿Por qué? Porque no tiene argumento para contestar. Todas las cosas que se enseñan en una iglesia y todas las cosas que se practican en una iglesia tendrían que tener un fundamento bíblico. Pero al igual que estos escribas y fariseos con este ciego en Juan 9, muchas personas a día de hoy se enfadan cuando no tienen argumentos bíblicos para contestar las herejías y las prácticas antibíblicas que hay en su iglesia. Y cuando le dices, pero esto que está pasando no lo veo en la Biblia, pero esto no lo veo en la Biblia, al final te dirán cosas, como te digo, te dirán, es el mover de Dios, es el Espíritu, es otra revelación, es que es otro nivel, estamos en otra estratosfera, en la atmósfera de no sé qué, en el tercer cielo, en el cuarto, el quinto, y te dirán cosas así, pero no te dirán, la Biblia dice. La Biblia dice. Y como insistas en decir, pero me lo puedes explicar con Biblia, acabarás siendo un rebelde. Y es triste cuando uno es rebelde por querer seguir la Escritura. Deberíamos ser rebeldes por desobedecer la Escritura. Pero en una falsa iglesia, el rebelde es el que es fiel a la palabra.